Bueno, continuamos con nuestros devocionales diarios y ahora, después de haber pasado por primera y segunda de Tesalonicenses, vamos a empezar con primera de Timoteo. Vamos a continuar ahí con el libro que sigue y creo que estos devocionales de estas próximas semanas o días van a ser muy importantes y muy especiales para nosotros porque Pablo escribe estas dos cartas y también podríamos incluir la carta de Tito a dos hombres que tenían una labor muy importante. Se les conocen como las cartas o las epístolas pastorales. Son cartas que Pablo escribe teniendo en su corazón a estos dos hombres que estaban ejerciendo un oficio muy importante, que era el del pastorado, el liderazgo en las iglesias. En el caso de Timoteo era la iglesia de Éfeso y en el caso de Tito era una iglesia en la isla de Creta. Pero creo que vamos a poder meditar juntos acerca de varias cosas importantes que se convierten en la base del trabajo del pastor, pero también muchas cosas prácticas acerca del ministerio donde vamos a poder aprender todos mucho. Hoy veamos los dos primeros versículos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Creo yo, para mí, en el versículo 1 encontramos una de las cosas más importantes para alguien que está sirviendo al Señor o que está ejerciendo este trabajo del pastorado del que hablábamos. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Aunque ahí no se está refiriendo al pastorado, sí se está refiriendo al ejercicio del oficio del apóstol que Pablo reconoce tener de parte de Dios. Entonces podríamos decir que no importa cuál sea tu llamado, lo más importante es que tú sepas y estés convencido, tengas esa convicción absoluta y total de que el llamado ha sido dado por Dios y que no solamente es un llamado emocional. Noten ustedes, él dice que es por mandato de Dios, es una orden que Dios le ha dado. Entonces aquellos que tenemos la responsabilidad de servir a Dios y el llamado a servirles realmente para todo creyente, tenemos que reconocer, no es algo que haya sucedido porque tuvimos ganas o nos llama la atención. Claro que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, pero tenemos que entender que el ministerio, el llamado es un mandato, es una orden de Dios. Finalmente nosotros no solamente somos sus hijos y somos cuidados y guardados por Él, pero también somos sus siervos. Y como siervos somos obedientes a la responsabilidad que Él nos da. En el caso de Pablo, él dice, yo soy un apóstol, yo he sido enviado por Dios con una misión y es un mandato de Dios para mi vida. Pero Timoteo tal vez tenía que decir, yo soy un pastor y esta es una orden que Dios me ha dado en mi vida. Y esa es una buena pregunta para cada uno de nosotros. ¿Y yo? ¿Cuál es ese llamado? ¿Cuál es ese oficio? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel en la iglesia? ¿Cuál es en la iglesia de Cristo? ¿Cuál es esa función que Dios quiere que yo cumpla? Y si eso es lo que Él está mandando en mi vida, pues es mi responsabilidad hacerlo. No es una responsabilidad con otros hombres, no es una responsabilidad con un líder específico humano, no, es una responsabilidad delante de Dios. Pablo sabe que es un mandato que Dios le ha dado y es sobre la base de ese mandato que él escribe esta carta, porque entiende que esa es su responsabilidad. Y lo mismo debería ser para todos nosotros, asumir nuestras responsabilidades, entendiendo que lo hacemos por un mandato, porque servimos bajo la autoridad y la soberanía del Dios, que es la cabeza de la iglesia y que tiene un plan y una misión para este mundo, para alcanzar a este mundo, ¿ok? Entonces, ánimo, que especial será para mí poder ir con ustedes juntos a través de estas cartas pastorales. Y entonces con mucho ánimo empezamos primera de Timoteo. Dios los bendiga y nos vemos mañana, si Dios lo permite.